Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Una vez más esta mañana estamos motivados porque el Señor está con nosotros. Gracias, hermanas, Dios les bendiga, muy amables, buen trabajo. Y estamos contentos también de poder tenerlo a usted aquí con nosotros. Te encargo, hermana Sandra, que me prepares el material y te vengas, hija, pero rapidísimo. Hermano Elías, toma tu lugar también, por favor. Y bueno, pues motivados, ¿verdad? Siempre, porque el Señor está con nosotros y nuevas son cada mañana sus misericordias. Así es que bendito es el Señor. Espero que usted en su casa esté dando gloria a Dios por este día y por todas las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Les mandé un mensaje a varios hermanos de aquí locales del área, de algunas cositas que tenemos por ahí para compartir con ustedes. Así es que por favor, hermanos, en la parte de afuera ahí va a estar el parte del material que vamos a estar compartiendo para que usted se lo lleve a su casita y usted pueda pues disfrutarlo. Ajá. Muy bien, gracias, hermanos. Gloria al Señor. Yo creo que estamos bien. Hermana Sandra está muy bien allá también. Hermano Carlos está muy retirado, pero está bien, no importa. Él siempre es así, se aleja, todo el tiempo se ha alejado. Así es que ya no me extraña, hermanos, del muchacho, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien, entonces, hermanos amados, Dios me los bendiga a cada uno. Qué bueno que están ya en línea. Algunos hermanos están reportando y algunos otros hermanos están apenas creo que conectándose, si no me equivoco, y pues hermanos, más en este tiempo creo que es muy importante congregarse y poder pues atender a este trabajo, hermanos, esta gran labor, ¿verdad? De poder congregarse a tiempo y desde luego pues está en su casita usted, entonces usted debe de saber que tiene que llegar al culto a tiempo, ¿verdad? Sí, amén. Hermano Elías, a tiempo, pues. Sí, hermanos, por favor, préndanle los micrófonos a los hermanos. Hoy como que estamos medio desconectados, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Ahí estamos. Muy bien, a tiempo. A tiempo, ¿A qué hora se empieza el culto los domingos? No a las 11, no a las 10:30, Exacto. sino a las 10 en punto. Amén, hermanos. A las 10 a.m., amén. Amados hermanos, comenzamos el culto de los días domingos y así la gente también se conecta con nosotros a esa hora, a las 10 de la mañana. Voy a hacerme para acá para acercarme al hermano Carlos. A ver por qué se aleja, no logro entender, pero bueno. Es cierto. Hay que cuidar la distancia. ¿La distancia? Sí, la distancia es muy importante. De hecho, es una orden, que dijeron 6 pies. Sería 1, 2, 3, 4, 6 pies de niño o 6 pies de adulto. De niño, aquí de niño. De niño, ok. No es cierto. Sí, bueno. Pues sí, hermanos, saludamos también a los hermanos que están conectados desde la ciudad de Everett. He visto que están conectándose también con nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos en un momento que desde luego pues vamos a nosotros a poder disfrutar ya más en coinonía, más delantito. Mientras tanto, mire la bendición que Dios nos ha dado de poder conectarnos a través de las redes sociales. Y fíjese, yo estaba meditando el otro día que estaba viendo tantos programas hoy por las redes sociales, tantos pastores que yo conozco que posiblemente nunca hicieron el intento de estar atrás de una pantalla a través de las redes sociales, a excepción de estar predicando como comúnmente se hace y que nuestra gente se ha acostumbrado a que los cultos tienen que ser así como ellos piensan, hermanos, y no funciona así, hermano Elías, de que los cultos sean exactamente como la gente piensa o como nosotros lo hemos establecido, ¿no? Fíjense que la cultura hebrea no es como la nuestra es más que todo una cultura en cuanto a congregarse griega, porque los griegos usaban el fodio para poder exponer un tema, mientras que la cultura hebrea era simplemente un círculo y el que estaba exponiendo no necesariamente tenía que estar al frente. Entonces, como que esa cultura se nos ha metido tanto porque nosotros en Estados Unidos, en América, también la tenemos
y queremos ver todo el tiempo que así sea. Sí. Y entonces ya cuando nos miran en grupo como que alguien se sorprende, pero es por lo mismo, porque está formado a esa cultura, pero bíblicamente hablando no era así. ¿O sí? No sé. Se reunían, sé que se reunían, se congregaban sí. En todo lugar, en las casas. Yo creo que este es de la hermana. En las casas, en los templos, pero no especifica, ¿verdad? Si en rueda o... Bueno, hablamos de la iglesia nueva, ¿verdad? Sí, no, lo que sucede es que en el tiempo de los apóstoles, hermanos, ustedes deben de comprender que había una mixtura de culturas, que había prácticamente una gran influencia de parte de la cultura griega. Por eso mismo surge lo que se conoce como el helenismo. Ajá. Entonces, el helenismo manifestaba la mezcla de la cultura que había entrado a establecerse también con los hebreos. Entonces, desde luego que todo eso tiene mucho que ver en cuanto a costumbres que nosotros adoptamos de repente. Pero bueno, ¿qué les parece que si de repente yo continuara después de que pase toda esta crisis con este tipo de reuniones, hermanos? Yo sé que a muchos les sorprendería, dirían, bueno, ¿qué pasó con el pastor? Regularmente siempre está al frente, pero es que eso es lo que nosotros nos hemos metido a la cabeza y nos hemos mecanizado que así tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es parte de una cultura que nosotros hemos adoptado, así de sencillo. Pero no necesariamente tiene que ser así. Podemos haber 10 personas aquí, hermanos, y que el pueblo esté allá, o podemos estar nosotros entre el pueblo y podemos estar compartiendo, ¿no? Sería fenomenal, ¿no? Sí. Un poco raro, pienso yo. Un poco raro, por lo mismo es raro, porque estamos acostumbrados a que siempre tiene que estar alguien enfrente de un podio. Usted se da cuenta, cuando usted ve a la Casa Blanca también hay un podio, cuando usted va con un juzgado hay un podio, cuando usted va a una iglesia hay un podio, un evento, un podio, pero eso es simplemente algo que nosotros nos hemos metido que no necesariamente tiene que ser así, porque en el principio, Carlos, no era así. No era así, pero tampoco había una oposición, porque Pablo se paraba en los podios. Para eso había plazas, y había un lugar donde ellos tenían que arengar la filosofía o las doctrinas nuevas que estaban viniendo. Bueno. Pienso yo que eso sería lo más lógico, ¿no? Sí. Para poder escuchar a alguien. Es lo más lógico, en nuestra mente. Pero repito nuevamente que regularmente en la cultura hebrea no era así. Me imagino yo que estamos hablando de dentro de las sinagogas, ¿no? Sí, dentro de las sinagogas y fuera de las sinagogas. En las casas también había reuniones. Pero ya cuando tú ya salías, y tú tienes que entender que en aquel entonces la influencia griega era tan fuerte que se sentía en todo lo que era Israel y en todo el imperio greco-romano de aquel entonces, pues. Entonces, por esa razón nosotros... Pues a mí no me estorba, ¿no? De estar, pero yo lo digo esto porque hay gente que está mecanizada y programada a que siempre tengo que estar yo aquí al frente haciendo un tema. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces yo creo que no debe de pensarse así, porque hay que estar abiertos a diferentes opciones. Por ejemplo, aunque pasara esta crisis, hermanos, si yo de repente digo, bueno, yo quiero tener aquí al anciano Carlos, al anciano a Elías, a hermana Sandra, que es una ayuda ministerial del ministerio, también aquí. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Tendrían ustedes algún problema en estar conmigo? Yo no. Para nada. Pues entonces vamos a seguir así. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Muy bien, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a saludar, hermana Sandra, quienes están ya en contacto con nosotros. Si me haces el favor, antes de entrar en materia. Me agarró desprevenida, pastor. Te agarré desprevenida, no puede ser cierto. Sí. ¿Cómo un obrero puede estar desprevenido? Si el obrero tiene que estar siempre preparado para toda buena obra. Bueno, damos la bienvenida a todos los que están en sintonía. Ahorita vamos a comenzar a nombrar algunos. Sé que hay algunas familias por YouTube y algunas otras por Facebook, así es que ténganme paciencia.
Si se me pasa, usted marque ahí, ponga un comentario, diga, hermana Sandra, aquí estoy yo también, aquí está mi familia, pero por lo pronto vamos a dar saludos a los que están por Facebook, hermano Silvestre Rincón, y los que han mandado un saludo también que nos dejan saber, ¿verdad? Porque no siempre, solamente si entra a ver el video en vivo o en nuestro servicio en vivo, no siempre queda ahí su nombre de que entró o de que está en sintonía, sino que también el comentario que usted deje, saludos, ahí es como sabemos que usted estuvo presente. Hermano Silvestre Rincón, hermana Lupita Aguilar, Ena Álvarez, Sandra Blanco, ¿Quién es esa? hermana Ana ¿Quién será Castro, Sandra Blanco, hermanos? hermana Ana Castro, Yeldi Ochoa Molina, hermana Rosa Celestino, Lupita Aguilar, creo que ya dije, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a cada uno de los que están dejando saber, cada vez que usted hace un comentario y bendice la vida de los que están en sintonía con sus palabras, es de mucha bendición, hermanos. Así es que les motivamos a que sigan adelante también participando en lo que es el servicio. Usted visualícese aquí con nosotros en el servicio, danzando, adorando al Señor, y escriba sus comentarios para participar de lo que es el servicio en cuanto tenga oportunidad, ¿ok? En YouTube vamos a saludar a los hermanos que están dejándonos saber, la hermana Verónica Martínez y su familia, la hermana María Ardón y su familia están en sintonía, la hermana Mireya Betancourt, juntamente con su familia, que también nos mandó una foto, la hermana Josefina Arriola, que también nos mandó una foto de que está participando con toda su familia y sus hijos en el servicio, Jesús Torres, y eso es todo lo que tengo, pastor, por el momento. Así es que gracias por estar en sintonía. Recuerden de suscribirse a nuestro canal, tanto de Facebook como YouTube, y que compartan los videos, hermanos, durante la semana también. No, y hay varias familias que aún siguen faltando a la iglesia, hermanos, porque no se reportan estando en casa. Es lo más increíble. Eso es lo más increíble, porque yo noto que hay personas que no se quieren identificar, no sé por qué, o que no están en el servicio. Y desde luego, pues yo considero que hoy más que nunca nosotros debemos de estar, como decíamos el otro día, Sandra, unidos. Unidos significa estar conectados, no significa estar juntos en un solo lugar, es estar conectados. Eso manifiesta un espíritu de unidad, y yo creo que es muy importante que nosotros mandemos fotos, hermanos, para saber. Yo sé que hay algunos otros ministerios, curiosamente, que también se les ocurrieron las fotos, hermanos. Y se los digo de antemano, he visto yo por la red que también hay hermanos que dicen, mande fotos. Y yo dije, bueno, pues qué bueno que todos tenemos la misma ocurrencia, ¿no? Porque de esa manera usted nos deja saber a nosotros que estamos trabajando para usted aquí. Bueno, primero para el Señor, pero desde luego lo hacemos por amor al Señor, pero también por usted. Porque pues fácil nosotros nos podemos quedar en casa igual que usted y allá tener nuestro culto, hermanos. Yo allá saco mi camarita y allá hago mi culto casi todos los días y no tengo ningún problema. Entonces la razón por la cual nosotros pues nos presentamos acá en medio de toda esta situación, hermanos, pues es por amor al Señor primeramente, y seguidamente por amor a usted, para que su fe no decaiga, su fe se fortalezca y usted se mantenga vivo y fuerte y siga alimentándose. Porque también se corre el peligro, hermanos ancianos, de que la gente empiece a escuchar toda clase de voces, y en esa confusión de voces, hermanos, para mí es muy preocupante, porque ahorita hay más que nunca personas atrás de una pantalla transmitiendo a través de YouTube, Facebook, mensajes. Y hermanos, pues desde luego se puede mirar el mensaje que a veces unos tienen, y yo creo que la oveja tiene que aprender a escuchar la voz de su pastor. Porque si la oveja no escucha y se identifica con la voz del que reconoce como pastor, entonces puede perder la sensibilidad en el oído, hermano Elías. Sí. Y entonces empieza a seguir cualquier persona, cualquier mensaje, y al final terminan todos empachados y confundidos. Pues. Sí. Ahorita es un tiempo muy peligroso en esa área.
para los hermanos que todavía no han aprendido a ser fieles. Porque, como dice aquel dicho, para gusto hicieron los colores, pero sabemos que hay de todo tipo de ministros, pero mucha gente busca lamentablemente lo que quiere oír y no lo que necesita oír. Entonces es un riesgo ahorita en este momento en donde se puede ver que hay a través de las redes muchos predicadores que posiblemente están como nosotros también, no tienen otra opción y se entiende mundialmente, pero posiblemente hayan otros que dirán, bueno, hoy sí aprovecho porque hoy puedo acarrear todos los que quiera. No sé, tal vez. Sí, son ¿verdad? Pensamientos. Ganga de predicadores y ganga de mensajes, hermanos. Entonces es lo preocupante. La oveja tiene que tener su oído afín a la voz de su pastor para que pueda seguir al pastor y no siga al extraño. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y al extraño, ¿qué dice? No seguirán. No van a seguir o no seguirán. Entonces es importante, la oveja tiene que identificarse con el tono de voz y con el mensaje pastoral para no perderse y no perder la sensibilidad del oído y terminar empachados, hermanos, con tantos mensajes que tenemos hoy, que posiblemente el mensaje funcione para cierto grupo de personas, pero yo considero que Dios le da a cada pastor su rebaño, y si le da su rebaño es para que la oveja identifique la voz del pastor y siga el mensaje del pastor. Amén. Amén. ¿Algo más que decir, hermano Carlos? No, simplemente que hay que cuidar el oído, como dijo usted, que no tengamos comezón de oír, ¿verdad? Porque como ya lo dice la Escritura, ¿no? Que muchos tendrán comezón de oír. Y dijo mi hermano Elías que es un tiempo muy peligroso también, porque muchas personas andan buscando quizás un mensaje distinto, algo nuevo, pero no nos olvidemos de la fidelidad a nuestros pastores, al Señor primeramente, pero a la voz de nuestro pastor. Eso es muy importante. Sí, porque para eso Dios comisiona ministros, hermanos. Yo lamento mucho las personas que están siguiendo una ideología una doctrina extraña donde no reconocen a los pastores, hermanos. Yo conozco grupos donde no hay un pastor, hay más de 2 pastores. O sea, no estoy hablando yo que haya una delegación pastoral y que haya un pastor general. No, eso es normal, es muy normal. La delegación apostólica es muy normal. Usted la va a mirar en la Biblia siempre cuando Pablo le comisiona a Timoteo que establezca ministros, a Tito que establezca ministros en diferentes regiones. Eso se llama comisión apostólica o un pastor general delegando pastores, como en el caso tuyo que te he delegado para que tengas autoridad para dirigir a los jóvenes. Entonces, como pastor de jóvenes, es una de las cosas que funcionan bíblicamente hablando. Pero lo vemos, hermano, que ahorita hoy en día hay lugares donde no se acepta el pastorado. No se acepta ningún ministerio. Ellos se predican entre ellos. Yo no sé cómo le hacen, hermanos. Me gustaría estar un día en una reunión de ellos, fíjate. Solamente, no, de veras, hablando en serio, solo para ver. Porque yo conozco una iglesia de unos hermanos que son varios pastores y ellos, lo poco que yo platiqué con ellos una vez que viajé a California, me mencionaron que pues que ellos no tenían pastor, que había más pastores y yo le pregunté, ¿cómo le hacen para predicar? Pues ahí el Señor nos dice quién va a predicar. Qué caray, dije, pues qué cosa, ¿no? Entonces yo no entiendo cómo alguien puede estructurar con ese tipo de ideologías, pues, o corrientes doctrinales. ¿Cómo puedes estructurar? Que estructurar viene lógicamente, de formar o de unir partes, ¿no? Que vamos a hablar, por cierto, de eso ahorita. Pero aquí en Washington conozco también, bueno, no conozco en sí, he oído de grupos, hermanos, que están por ahí en algún lugar donde no reconocen al pastor, cuando la Biblia claramente habla. Hebreos capítulo 13, verso 17, hermanos, ¿qué dice? Sujetaos a vuestros pastores, obedecer y sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, ¿sí? Entonces, como quienes han de dar cuenta, permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, cuando habla Efesios capítulo 4, versos 11, 12 y 13, ahí habla que el mismo que ascendió fue el mismo que descendió.
y dice que dio dones a los hombres. Fue el mismo que ascendió, perdón, lo dije al revés. Y dio dones a los hombres. A algunos les dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar o perfeccionar, como dice la versión 60, a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no logro ubicar. Entonces, esa es la preocupación por la cual yo estoy mencionando que afuera, hermanos, a través de este celular, a través de la pantalla, desde luego, reconocemos grandes hombres de Dios que yo mismo les presto mi oído, hermanos. Yo mismo, pero tengo que tener el cuidado de saber a quién yo estoy oyendo, pues, porque tengo un rebaño que tengo que alimentar. Y de repente cuando me pongo yo pues a escuchar a alguien, que lo hago, de repente tengo cierta afinidad con ciertos ministros, con otros no, voy a ser franco, tampoco descarto su mensaje, porque si no funciona para mí, puede funcionar para otras personas. Pero si usted está bajo una cobertura, tiene que aprender a ponerse bajo esa bandera y aprender a levantar esa bandera en alto con honra y siguiendo las enseñanzas, ¿correcto? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Pero tú has seguido mi enseñanza, pero tú has guardado mi doctrina, la sana doctrina, la sana enseñanza. No dijo la enseñanza de Apolos, no dijo la enseñanza de Pedro. Usted sabe, la enseñanza, en aquel entonces había 3 escuelas muy prominentes, que era la escuela, lo hemos hablado mucho, la escuela de Apolos, que hay mucha letra, y hay ministerios de mucha letra, donde solamente la letra, ellos manejan la hermenéutica textual al 100, hermanos, nada se puede salir del texto, no hay una interpretación alegórica o racional, que yo considero que todas las hermenéuticas son importantes, hermanos, muy importantes considerarlas, porque no todo es literal, hay mucha metáfora, hay mucha simil, hay mucha parábola que entender, que tienen significados extraordinarios cuando los vemos desde un ángulo metafórico o lenguaje figurado, pues qué es lo que significa una metáfora. Pero bueno, entonces el mensaje de Pedro pues era un mensaje muy poderoso, si bien es cierto, pero muy legalista, muy legalista. Sin embargo, a mí me gusta mucho el mensaje de Pablo, que me parece que era una doctrina más equilibrada, porque tenía tanto revelación como tenía instrucción, el mensaje de Pablo. Y acá, hermano, hay que entender que una cosa es ser conservador a ser legalista. ¿Sí? Hay que aprender a retener los sanos principios de la fe, pero no hay que irse al extremo, hermano, de querer vestir el mono por fuera cuando por dentro está hecho un desastre. Yo considero que lo más importante es enseñarle la palabra, es enseñarle a buscar del Señor y santificarse internamente, y luego el Señor hace la obra por fuera. ¿Correcto, hermanos? Amén, así es. Yo creo que hoy usted está hablando bastante y creo que vamos a hablar del tema. Sí. El cuerpo debe ser... es un orden, o sea, todo funciona a través de un orden, pero hoy podemos hablar de que hay muchos cuerpos desordenados, porque usted mencionaba que pueden haber lugares o congregaciones donde no tienen una cabeza, sino tienen 2 cabezas. O 3. O 3, o como lo quieran. O un montón. Entonces a eso se le conocería como un monstruo o un cuerpo desordenado. Deformado, diría yo. Deformado, perdón. Deformado. Sí, deformado. Sí. Sí. Pero bueno, mire, entremos al tema, hermanos. Amén. Entremos al tema. Pongámonos en las manos del Señor. Le voy a pedir al anciano que ore por el tema y entregar ese tema para que usted pueda recibirlo. Y vamos a estar hablando de la reestructuración de la iglesia, de cómo tenemos que volver otra vez al principio, el origen, a restaurar cosas que ya no tenemos, hermanos, que carecemos de ellas. Adelante, hermano. Muy bien. Usted que está en su hogar, incline su rostro. Vamos a ponernos en las manos del Señor para poder ser edificados. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de los que estamos en este lugar, también los que están, Señor, en sus hogares.
Gracias por los medios, Señor, por los cuales podemos llegar hasta ellos. Te pedimos en este momento, Señor, que seas tú, bendito Dios, preparando las vidas, preparando los corazones, Señor, de tus hijos en sus casas, en sus hogares. Prepara sus vidas, Señor, sus mentes, sus corazones, Padre, como una tierra fértil para que la buena palabra, Señor, que es la semilla, Señor, que quede depositada, Señor, y dé fruto de acuerdo a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y permite que todo lo que hablemos, Señor, en esta tarde, bendito Dios, sea de edificación, Señor, de provecho para el crecimiento, Señor, de tu pueblo. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu, Señor, dirigiéndonos en todo lo que hablemos. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. También, hermanos, quiero saludar a Bisaí y Madaí, que ellos están a través de YouTube sintonizándonos. Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la transmisión. Qué bueno que están con nosotros. Ustedes están en Everett también, son parte del grupo de allá de Everett. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga, qué bueno tenerlos en esta transmisión. Bueno, vamos a entrar de lleno, hermanos, al tema para poder darle lugar a los hermanos, a ver si me pueden aportar algo. Espero que estén llenos de comentarios esta vez y que puedan pues apoyarme en todo lo que tiene que ver con el tema. Pero yo le quiero presentar el tema para que podamos revisar algunas cositas que yo considero como pastor que hemos perdido, hermanos, y que tenemos que de alguna forma reestructurar de nuevo la iglesia. Y le voy a explicar por qué. Hechos capítulo 13, versos 18 al 23. Hermano Elías, me haces el favor, puedes leerlo y vamos a entender que ahí hay un cumplimiento profético y hay una palabra profética que se cumplió en el tiempo del Señor, que debería de haberse continuado, hermanos, pero que por alguna razón se frenó ese acontecimiento por circunstancias que sucedieron en el principio. Adelante. El verso 18, capítulo 3, de hecho, 18 al 23. Capítulo Mientras los hermanos 3. me hacen el favor de ponerlo en la pantalla, si son tan amables. Amén. Pero Dios, dice el 3:18, ¿no? Sí. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, y a él, dice, prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Amén. Muy bien, entonces ya tenemos claro el concepto de lo que el apóstol Pedro está mencionando después de un acontecimiento de sanidad, hermanos, que el Señor sanó y Pedro está dándole la gloria al Señor, pero está explicando los acontecimientos que sucedieron en el capítulo 3 en cuanto a lo que tenía que verse, porque es el primer milagro que nosotros vemos de sanidad después de que el Señor se fue.
el apóstol Pedro, el apóstol Juan, sanando a un cojo de nacimiento que estaba enfrente de la puerta de la hermosa, camino al templo. Y usted se va a dar cuenta que ahí el apóstol Pedro, cuando la gente se sorprende, empieza a explicar de dónde vino ese poder, porque la gente estaba asustada de mirar que ahora ellos tenían ese poder de poder sanar a los enfermos y ver pues esas maravillas que habían visto posiblemente en Jesús, nuestro Señor, pero que ahora el apóstol, hermano, tenía la autoridad de sanar a los enfermos y empieza a explicar un cumplimiento profético, verso 18, que se anunció de antemano por boca de todos los profetas acerca de Cristo, del padecimiento. Entonces ahí se cumplió un acontecimiento profético, hermano, que el apóstol Pedro lo está reiterando y llama al arrepentimiento, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, el llamado es a arrepentirse y convertirse para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor para cada persona que crea. Él envía a Jesús designado de antemano para vosotros. Fíjese bien, para vosotros. Cristo tenía que manifestarse, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Entonces, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces, aquí viene la parte importante. ¿Cuál restauración de qué cosas? Y esa hermano, esa es lo que yo le quiero mencionar a usted hoy, de que en el principio, hermano, se restauraron y establecieron cosas que ya no tenemos, que ya no somos parte de ellos. Por eso, no sé si el apóstol Pablo regresara hoy en día a revisar la iglesia, y vendría a buscar la iglesia y vendría a preguntar, ¿dónde está la iglesia que yo estructuré? Le voy a explicar por qué le digo esto. Pero veamos primero que le bastó al Señor 3 años y medio para preparar edificadores, los que entraron a edificar, incluyendo los 13. Yo le llamo 13 porque el Señor tuvo 13 apóstoles, aunque me llamen hereje, pero el Señor tuvo 13 apóstoles, porque muchos se pelean por 12. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Ok, Judas, hermano, fracasó en el apostolado, pero fue apóstol del Señor. El hecho que él se haya ahorcado y haya sido un traidor es porque él tomó esa decisión, pero fue apóstol del Señor. Y el otro que se agregó, que fue Matías, en vez de Judas, también fue apóstol y fue contado entre los 12. O sea que fue apóstol de Cristo. Ahora, uno de los requisitos que tenía que tener ese apóstol era de que tenía que haber estado desde el principio con el Señor. Entonces él también disfrutó de la misma doctrina y enseñanza. Amén. Estaba al nivel de los demás. O sea, me imagino que era del grupo de los discípulos, porque el Señor tenía apóstoles, discípulos, de donde sacó sus apóstoles, sus 12, ¿se da cuenta? Y también tenía creyentes que eran por multitudes. Los que estaban ahí buscando solamente, hermano, que se les predicara o se les enseñara. Pero usted va a mirar 13 apóstoles, hermanos del Cordero. Desde luego que entendemos que siempre fueron 12. No fueron 13 juntos, pero fueron 12. Cuando Judas se va, uno lo reemplaza. Entonces ahí se cuenta como un 13º apóstol. Hermanos, el Señor le bastó los 3 años y medio para preparar edificadores, incluyendo los 13, y a los 12, ahora que entraron con la iglesia, 30 años de gloria en que vivió la iglesia del principio, estableciendo una estructura en la que fue edificada. O sea, a la iglesia, junto con los 12 que ahora se compusieron por Matías, que ocupó el lugar de Judas, hermano, les bastó 30 años para establecer una estructura en iglesia de gloria en donde había milagros, sanidades, conversiones masivas, se convertían los reyes, no había temor, había tantas cosas, hermano, que la iglesia del principio disfrutaba, que hoy en día la iglesia del tiempo presente o contemporánea no lo tiene. Entre esas otras cosas que voy a mencionar más adelante, era que era una iglesia que realmente, hermanos, estaba en unidad, unida, en unidad. Era un solo sentir y un solo cuerpo. Entonces entremos. El apóstol Pablo
quien ya no era de los 12, se va a dar cuenta, ya llevamos 14 apóstoles, hermanos. Para los que se aferran, que solamente había 12, hermanos, lea bien la Biblia, por favor. Usted va a mirar que Pablo ya no era de los 12, pero con este ya llevamos 14 apóstoles, hermanos. Ya no son 12, ya llevamos 14. Y ahí nos podríamos ir si estuviéramos hablando del tema de los apóstoles, desde luego, hermanos. El apóstol Pablo, quien ya no era de los 12, se identificó o se identifica como a quien le fue comisionada la labor de ser el arquitecto de la estructura de la iglesia. Y aquí le voy a llevar a varios versos cuando Pablo se identifica que él es el arquitecto, hermanos, de la iglesia que Jesús dejó. Entonces, ¿qué eran los apóstoles, hermanos, del Cordero que estaban en Jerusalén? Edificadores. Pero Pablo era el arquitecto, o sea, Pablo tenía los planos de parte de Dios de cómo la iglesia tenía que ser estructurada. Yo quiero que leas rápidamente, Carlos, 1 Corintios 3:10 al verso 15, por favor. Tome su Biblia, hermano, para que usted lo lea y lo corrobore conmigo. 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará, dice, evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo, dice, probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de cada uno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Sí, bueno, entonces usted va a mirar aquí, hermano, que aquí Pablo se presenta como el arquitecto. El arquitecto. Entonces, un arquitecto, hermano, es quien prácticamente hace los planos, hermanos. O sea, recibe las órdenes del que va a construir, le dice, ¿cómo quieres la casa? Fíjate que yo quiero que me hagas unos planos de una casa así, y empieza a describir las cualidades, hermanos, y cómo las características, hermanos, de cómo tiene que ser la casa. Y entonces el arquitecto empieza a diseñar. Bueno, pues la función de Pablo era esa. Empezó a diseñar cómo el Señor quería a la iglesia. Y empieza a hablar a la iglesia de los materiales de estructuración o de edificación. Habla del oro, que habla de una fe probada. Habla de la plata, de gente realmente nacida de nuevo. Habla, hermanos, de lo que sería piedras preciosas, que tiene que ver con los dones del Espíritu, con los talentos, siempre está relacionado las joyas, hermano. Habla de la madera, habla de cosas pues que pueden abonar para la edificación temporal, porque la madera y el heno y la paja son cosas humanas, temporales. Entonces ahí está involucrando, hermano, tanto la vida espiritual como la vida natural de la persona. O sea, una persona que dice que es espiritual tiene que ser un buen ser humano. Una persona que dice que es un buen ser humano tiene que ser muy espiritual también. Así de sencillo. Entonces habla de la obra, usted se va a dar cuenta, de edificación, y también de la prueba que va a venir para probar la estructura en la que has edificado tu vida delante de los ojos del Señor. Por eso yo digo que la iglesia, y mire, hermano, es bien importante que cada ministro sepamos y conozcamos un poquito más que el pueblo, para que de esa forma el pueblo tenga un líder que lo pueda liderar, que lo pueda guiar en momentos de crisis, en momentos, ¿se imagina que en momentos de crisis el líder sea el que salga huyendo primero, hermanos? Pues sería ilógico, ¿no? Si así está el líder, ¿cómo va a estar el pueblo? Entonces, yo considero de que tiene que haber un liderazgo principalmente, hermano, nato, bien estructurado, que pueda infundir al pueblo tanto el conocimiento, tanto la fe,
como también establecer orden, porque eso lo hace el apóstol, lo hace el ministro, de establecer un orden en la estructura de la iglesia. Esto está hablando de orden. Mire cada uno cómo edifica, hermano. Entonces la iglesia comenzó con una estructura que se ha perdido, que yo enumeraba 7 puntos muy rapidísimos que se los voy a dejar, que yo considero que la iglesia del tiempo contemporáneo hemos perdido porque nos hemos mundanalizado, hermanos. Estamos más atentos a cuidar, hermanos, la comodidad, la familia, la riqueza y qué sé yo, que nos hemos olvidado de las cosas que se establecieron en la primera estructura. Y yo puse solamente unas, no estoy diciendo que son todas, pero yo le quiero hablar de estas para que por lo menos comencemos con estas. Una de ellas que se ha perdido es que la iglesia del principio se reunía todos los días. Tenía reuniones diarias, hermano. Y ahora nosotros criticamos a algunas personas que de repente dicen reuniones semanales de nuestros templos: lunes oración, martes discipulado, miércoles reunión de damas, jueves reunión de varones, viernes culto, sábado los jóvenes se reúnen y el domingo culto general, y nosotros las juzgamos. Pero fíjese que en el principio era, hermano, parte de la estructura con que Pablo estructuró a la iglesia. Se reunían todos los días, Carlos. ¿Sí o no? Sí. Todos los días se reunían, hermano Elías. Amén. Así Hermana Sandra, todos los días. Y todos iban a la iglesia, hermano, tanto del templo como la iglesia de la casa, todos los días. Y hoy en día, hermanos, qué lástima, de veras me da, por aquellas personas que no tienen ese corazón de poder reunirse ni siquiera las 2 veces o 3 que tienen los pastores de culto. Y todavía llegan con menosprecio, hermanos. Ganas de cerrarle la iglesia dan. De ponerle una maquinita de esas, a ver qué tanta temperatura tiene espiritual, ¿no? Y si viene frío, decirle, usted no puede entrar. O sea, ganas dan, no estoy diciendo que así sea, pero ganas dan, hermano, que tengamos una maquinita. Le digo esto porque me da pena, porque no han estructurado su vida de la manera correcta. La estructura de una persona tiene que revisarse constantemente cómo usted está presentándose delante de la presencia del Señor. La iglesia del principio fue estructurada para reunirse todos los días. Eran cristianos, hermanos, y llegaban a tiempo, por cierto. Segunda cosa que se ha perdido es que tenían todas las cosas en común. Todas, hermano, las cosas en común. Hoy en día hay una necesidad, y lo más que pueden hacer muchos, hermano, es, hermano, no se preocupe, voy a orar al Señor para que Dios le provea. Y el otro con un buen trabajo, con la bolsa llena de dinero, posiblemente el ministro teniendo hasta necesidad para solventar las necesidades del templo, qué sé yo, hermano, agregando al punto, ¿no? Y la gente reteniendo la riqueza que Dios les ha dado. No han entendido que más bienaventurada cosa es dar que recibir, y que para poder cosechar tiene que sembrar primero. Y tiene que plantar su semilla. Entonces, esa es la segunda cosa que yo veo, hermanos amados, que se perdió en el principio. Que ahora ya las cosas ya no las tenemos en común. Y cuán importante es aprender a ser solidarios. Mire, hermano, por lo menos con la congregación, con la iglesia donde usted se congrega. Porque yo sé que a veces nos visitan hermanos a nuestras redes sociales que son parte de otra congregación. Pero usted que es miembro de Levantando la Cosecha, que está recibiendo la cobertura de Levantando la Cosecha, bueno, hay que alinear esa parte de volver a tener o practicar, tener todas las cosas en común. Porque eso se ha perdido en la iglesia. Y eso es parte de toda estructura, hermanos. De una estructura.
La tercera cosa que se ha perdido es que en Jerusalén, hermano, perdón, que en el principio había un presbiterio, principalmente apostólico, que existía porque había apóstoles que estaban dirigiendo, aunque la Biblia no identifica en Antioquía principalmente a los apóstoles. Ahí pone a los apóstoles, pone a los maestros y a los profetas, si dan cuenta ustedes, pero estamos hablando de que están surgiendo apóstoles. Eso me habla a mí, que había un ministerio apostólico orando por apóstoles como Pablo y Bernabé, que la Biblia los identifica en el libro de los Hechos, capítulo 15, como apóstoles a los dos hermanos. ¡Ja! Ya llevamos 16 apóstoles. Aleluya. Y eso que no es el tema de los apóstoles. Y así, mire, ya llevamos 16 apóstoles. ¿Dónde quedan todos aquellos que dicen, nomás había 12? 12 del Cordero, claro. Pero había muchísimos más que después del Cordero surgieron. Y la Biblia habla de Pablo, habla de Bernabé, que eran apóstoles. Pero bueno, no vamos a hablar de los apóstoles, ¿no? Lo cierto, hermano, es de que usted se va a dar cuenta de que había un presbiterio apostólico que gobernaba Israel desde Jerusalén, que era un presbiterio por parte de los 12. O sea, ya había 12 apóstoles que estaban dirigiendo a la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia judía, hermano, la que todavía se circuncidaba, lamentablemente, que todavía había mezclado lo que era la práctica judaica con la gracia, que ya no tenía nada que ver con la circuncisión, pero que todavía ellos estaban practicándola porque eran judíos y tenían derecho de hacer todos los rudimentos judíos. Eso no se le quita a un judío. Si quiere practicar el judaísmo, pues ese es el rollo del judío, hermano, porque es judío. Pero ver a un gentil tratando de ser juidito, eso me preocupa mucho, porque eso es lo que está pasando en nuestros días hoy también, que también son movimientos que surgieron en el principio que quisieron judaizar a los gentiles. Y por eso vino la gran disputa de la iglesia apostólica, hermanos, de Antioquía de Siria, donde surgió Pablo y Bernabé como apóstoles, que tuvieron que ir a la iglesia apostólica de Jerusalén a discutir un asunto, y surge lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Capítulo 15 del libro de los Hechos. Y usted puede leerlo ahí, que ahí hay la discusión. Y también lo que la iglesia apostólica de Jerusalén habló por medio del apóstol Pedro, que no le prohibieran a los hermanos más que simplemente no participar de sangre, guardarse de fornicación y no comerlo ahogado. Eso fue lo que se les prohibió. Y de ahí para adelante, si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran. Pero bueno, eso es punto y aparte. Pero yo puedo ver que en el principio, hermanos, había un presbiterio apostólico que dirigía las regiones y las iglesias. Uno en Jerusalén, dirigiendo a Israel. Otro en Antioquía, dirigiendo a toda la gentilidad, de donde salió Pablo y Bernabé y Silas, comisionados a los diferentes viajes misioneros, que fueron 3 de ellos. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos, o no? Amén. ¿O solo estoy hablando de más? No, estamos de acuerdo. Bueno, entonces otra cosa que la iglesia comenzó con una estructura que se perdió, hermano, también es que tomaban en serio la gran comisión de Lucas, capítulo 16, verso 15, de ir y predicar el evangelio a toda criatura en todo tiempo. Y Mateo, capítulo, hermano, 28, verso 19, donde dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, 2 cosas. La gran comisión, ganar y discipular. Hoy en día, eso se ha perdido mucho. Me da mucho gusto, hermano. Mire, yo lloro, se lo digo antemano, delante del Señor. Me da tanta alegría, Señor. Digo, Dios, en medio de esta crisis, ver médicos, enfermeros cantando cantos, aunque un poco tristes, de sumérgeme en el río de tu espíritu, cansado del camino, ver gente arrodillada en las calles clamando al Señor, hermano, ver gente hablando de Cristo, de la venida del Señor en diferentes redes sociales, hermano, me llena de alegría, me siento bien satisfecho, se lo digo, estoy muy contento por esa restauración, de verdad se lo digo. Me siento, no sé cómo de explicarle, pero me siento tan bendecido. Aunque yo sé que estamos en medio de una crisis, hermano, mundial,
Pero eso es lo que yo le digo, que Dios tiene que provocar que se vuelva a restaurar lo que ya no existe en la iglesia. Y entre ello es precisamente dar testimonio público de tu fe a las naciones. Aleluya, qué bendición, como lo hacía la iglesia del principio, que se paraba y testificaba públicamente, buscaba un lugar donde publicar su fe. Quinta cosa que se ha perdido, las funciones apostólicas de plantar, hermano, y abrir obras. Amén. Yo creo que en las mega iglesias, hermano, que Dios bendice conforme la ha designado bendecir. Así como el Señor repartió las tierras a su pueblo cuando conquistaron Canaán, que le dijo a Josué que le repartiera a tribus un gran territorio, a otro le repartió lo mediano, a otro le repartió poco. Así el Señor reparte también a sus siervos para que pastoreen. A algunos les da mucho, a otros les da mediano, a otros les da poco, pero todos son siervos del Señor, hermanos. Pero no por eso nos vamos a olvidar de plantar obras, de formar obreros, de que los líderes que están contigo empiecen a ser visionarios y entiendan que el Señor no les está llenando de palabra, que no les está llenando de experiencia para que se queden siempre plantados en el mismo lugar, sino para que puedan empezar a dar fruto. Aleluya, aleluya. Qué contento me siento, ¿verdad? Ahí les puse un verso, Tito 1:5, léaselo en casita. Tito 1:5. Otra cosa que se ha perdido, hermanos, es el fuego. El fuego. La iglesia, hermano, del principio vivió en el fuego porque era una iglesia buscadora del Señor. ¿Y sabe qué? Se juntaba con la gente que amaba a Dios. Se juntaba con la gente que estaba deseosa de conocer más del Señor y se contagiaba de buscar del Señor. Hoy la gente no sabe seleccionar sus amistades. Hoy, hermano, la gente no sabe prestarle el oído a las personas correctas. Si usted le está prestando el oído a una persona solamente para chismear y criticar, principalmente a sus pastores, la iglesia o los líderes, quiero decirle que a usted le hace falta restaurar el fuego. No ha entendido que esa es una estrategia del diablo para mantener a una iglesia apagada. Y si una iglesia se mantiene apagada, se vuelve estéril, se vuelve minusválida, porque es un freno del diablo para frenar a la iglesia para que no produzca ni se reproduzca. Hay que cortar con esas amistades. Hay que cortar con esas llamadas. Córtelas. Hágase loco, no le conteste, no textee. Ya al final se va a cansar de llamarle y ya no le va a llamar. Créanmelo, te lo digo por experiencia. Séptima cosa que ha perdido la iglesia, que al principio era parte de la estructura, el mensaje de la palabra ungida. Dije el mensaje, no estoy hablando de la multiplicación de la palabra, hermano, de hablar hermenéuticamente, hablando, desarrollar mensajes hermenéuticos o exegéticos y presentarlos, que no estoy nada en contra de ello. Yo mismo he estudiado y entiendo lo que es la hermenéutica y también la exégesis. Y estoy de acuerdo con ello. Y estoy de acuerdo con las diferentes formas de interpretación. No solamente con la textual. Porque a veces la gente se cierra tanto, hermano Carlos, con el texto, que dicen, pero no está el texto. Yo le dije una vez a una persona, dígame, ¿usted cree que es pecado fumar? Pues sí, deme el texto. ¿Dónde dice que es pecado fumar? Dame el texto. No hay texto, pero se entiende que la Biblia dice en un contexto que cualquiera que destruya el templo del Espíritu, Dios lo destruirá a él. ¿Y qué hace el tabaco? Da cáncer. ¿Correcto? Entonces, hay muchos textos, hermano, que los vamos a ver en reflejo, que es el contexto. Y lamentablemente, yo entiendo que hay maestros como Apolos, por eso decía las escuelas de Apolos, hermano, que manejan mucho la letra. Yo mismo estuve en una escuela así, hermanos, de mucha letra, que solamente la letra, el texto, y si te sales del texto ya es pretexto y toda esa filosofía. Yo también la manejé, yo entiendo.
Pero cuando vamos a ver la Biblia, hermano, Jesús mismo utilizó figuras, utilizó ejemplos. Pablo mismo utilizó alegorías del Antiguo Testamento para poder decirle a los Gálatas una verdad. Bueno, es lo que yo le menciono para que usted tenga una idea a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces yo creo que el mensaje, hermano, que había en el principio de la palabra ungido tiene que regresar. El mensaje de Pedro que convertía a las multitudes tiene que regresar. El mensaje de Pablo que estructuraba hijos por donde quiera. Mire, Pablo era un gran padre en la fe. Tenía hijos por donde quiera. Por eso cuando comisionaba a Timoteo decía: recíbalo como a mí. Les he enviado a mi hijo Timoteo, recíbalo como a mí. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Tito, verdadero hijo en la fe. La G genuina. Onésimo, Onesíforo. Tantos hermanos que tenía Pablo, hermano. El doctor Lucas, que fue discípulo de Pablo. O sea, tantos discípulos. Pero ¿sabe por qué? Porque Pablo era, hermano, un diseñador, y él lo que hacía era estructurar. Por eso la doctrina, quiero decirle, no la tienen los 12, la doctrina la tiene el apóstol Pablo, porque la recibió por revelación. Y el Señor le encargó a Pablo que estructurara la iglesia. Y por eso la iglesia, hermano, en el principio, 30 años de gloria, fue una gloria que vivió la iglesia, porque estaba bien estructurada. Pero ya cuando el apóstol Pablo, hermano, ya fue tomado preso y todo, pues ya se quedaron los discípulos que continuaron en persecución. Porque en el año 69 se cercó Jerusalén y fue destruida en el año 70 y el pueblo fue dispersado juntamente con la iglesia. Casi 3 siglos, hermanos, fueron dispersados. Entonces no había forma de poder reunirse y seguir estructurando, pero el mensaje no paró porque estaba camuflajeado. Pero ya no había reuniones como en el principio. Por eso le digo, necesitamos el mensaje de Pedro otra vez, que salve multitudes, y el mensaje de Pablo que venga a restaurar y reestructurar la sana doctrina. Y cuando yo hablo de sana doctrina, hermano, no me estoy refiriendo a todos los que de repente están por ahí diciendo: yo tengo una sana doctrina, y hermanos, son una bola de legalistas. No, yo no me refiero a eso, hermano. Yo me refiero a la sana doctrina que habló Pablo en 1 de Corintios capítulo, hermano, 3, cuando empieza a hablar de la edificación y los materiales con que se tiene que edificar. Muy bien, todo esto se perdió cuando la iglesia fue abrazada por el Imperio Romano. Apareció otra iglesia que deformó a la iglesia primitiva, y de esto tenemos historia en el año 312 en adelante, hasta que surgió la reforma de 1516 en Alemania. Asunto que hasta el día de hoy no le ha gustado a la iglesia usurpadora. Las reformas que se han llevado a cabo durante los pasados siglos hasta el día de hoy. O sea, no le ha gustado que se haya que haya surgido una reestructuración desde ese entonces. Porque la iglesia ha estado reestructurándose, hermano, desde ese entonces. Y yo quiero decirle, por ejemplo, Martín Lutero, siendo curita, él protestó contra la iglesia de aquel entonces, que había usurpado el cristianismo en el año 312 al 27, hermano, por una orden del emperador. Usted se va a dar cuenta. Pero cuando viene la reforma, hermano, me refiero yo que se manifiesta la reforma total. No estoy hablando de los reformadores anteriores como John Hood, Wycliffe y todos los demás, hermanos, sino que estoy hablando cuando Dios permite que Martín Lutero proteste con 105 versos en su parroquia en Alemania, y que la iglesia, hermano, despierte a un nuevo movimiento. Él estaba protestando por algunas cosas, pero Dios lo utilizó para que se empezara a restaurar la iglesia que Cristo había comprado con su sangre preciosa, y que tenía una gloria en el principio, antes que viniera la decadencia del año 70, hermanos. Entonces, usted va a mirar que de ahí para adelante
Surge Martín Lutero restaurando la salvación en base a la fe. Surge el movimiento de contrarreforma de Anabautista, donde surge el movimiento bautista. Hermano, usted va a mirar las iglesias bautistas muy lindas, Dios las bendiga. Restauran el bautismo ya no por aspersión, sino que ahora la gente tiene que sumergirse, como dicen las Santas Escrituras. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. ¿Cómo se tiene que bautizar una persona siendo adulta, que tenga conciencia? A eso me refiero de madurez y sumergido completamente. Porque antes nomás los bañaban y para acabarla bañaban niños. ¿Y el niño qué culpa tiene, hermano, de que lo bañaran en la mollera? Pues él ni sabía. Es más, alguno de ustedes que fue bautizado en la iglesia tradicional, ¿se acuerda cuando lo bautizaron? Le garantizo que no. Pero bueno, eso pasó, hermano. Entonces viene la reforma y restaura el bautismo en el año, después del año de 1516, hermano, se restaura el bautismo en esa misma fecha, porque surgió inmediatamente la contrarreforma. Luego viene un reformador muy lindo, hermano, que se llamaba John Wesley, hermano. Surge el movimiento wesleyano, de donde se derivan todas las iglesias metodistas, por el método que usaba él, 1737, surge ese reformador reformando ahora sí la santidad, el amor a la palabra del Señor, hermanos. O sea, eso ya existía en la iglesia de los hechos, hermano. Pero se había perdido porque por siglos la iglesia tradicional había amarrado con cadenas, hermano, la Biblia para que el pueblo no la conociera. Y viene John Wesley, hermano, y empieza a promover el amor a la palabra, santidad a Jehová. ¡Ja! Hermano, qué linda la reforma que han venido. Esto no le ha gustado a la iglesia tradicional, hermanos amados. Quiero decírselo. Porque han habido reformas que han venido a reestructurar a la iglesia que ya tenía una estructura en el principio. Pero que se la volaron, se la robaron y pusieron una estructura que Dios no estableció, ni que el apóstol Pablo estableció en la iglesia. Una estructura política religiosa de donde muchos de nosotros hemos tenido que salir, con amenazas de padres, de madres, de hermanos, con insultos. Otros por la gracia y la misericordia del Señor, sin nada de eso. Pero es porque Dios está reestructurando las cosas una vez más, hermanos. Y bueno, de ahí seguimos al siglo XVIII, XIX, surge el movimiento pentecostal, luego el XX, el movimiento neopentecostal, y ahí estamos, hermano, en todas esas cosas, para darle una idea y adelantar. Pero en el principio había una estructura que se perdió. Ahora, si usted entra al diccionario a ver qué significa estructura, usted va a mirar que es un conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Eso significa estructura. Reestructurar significa modificar de la manera en que está estructurada o organizada cierta cosa. Entonces yo creo muy firmemente que la iglesia en el tiempo presente, hermanos, tiene que ser reestructurada. O sea, tiene que volver a que se deshaga toda esa estructura que se piensa que es de Dios, que venimos arrastrando por la estructura que nos heredó la iglesia tradicional, que usurpó la verdadera estructura y estableció la de ellos por siglos, y que muchos de nosotros fuimos formados. Por eso te decía que tenemos cosas en la mente, hermano, que pensamos que así tienen que ser y de repente nos encontramos con que no. En el principio no era así. Entonces, la iglesia yo creo que tiene que volver a ser reestructurada y regresar a los orígenes, hermanos, al principio, una vez más. Y la reestructuración significa modificación de la manera en que está estructurada o organizada cierta cosa. Y esta, hermano, reestructuración nos va a llevar a dos cosas. Nos va a llevar a las reformas, número uno, que significa reformar partes del cuerpo
que deben de regresar a su origen, y la otra nos va a llevar a la restauración de lo que el Señor dejó establecido. Las dos cosas. Entonces yo voy a terminar con esto. Tenemos que nosotros regresar a reestructurar la iglesia al modelo original. Por lo menos yo puse 7 puntos que estoy hablándole a usted que tienen que estar establecidos, hermanos. 7 puntos que estamos hablando, que sería vamos a ver, tener reuniones diarias, si fuera necesario. Tener reuniones o cultos diarios, si fuera necesario, hermanos. Número 1. Y lo otro, diría yo, tener todas las cosas en común, que mucha falta nos hace, hermano Elías. Ser solidarios, ¿verdad? Sí, la verdad. La verdad que sí. Restaurar los presbiterios regionales apostólicos, hermano, o conciliares, como usted lo quiera interpretar, porque Dios nos da libertad de pensamiento, pero que se restauren. Tomar en serio la gran comisión de predicar y discipular. Y luego, no dejar de establecer obras, seguir funcionando en las obras, hermano. O sea, seguir formando discípulos para seguir estableciendo ministros en diferentes áreas. Mire qué bendición, ¿verdad? Y desde luego regresar a buscar el fuego de Dios, el mensaje de la palabra ungido, para que se restaure el mensaje doctrinal que realmente nos va formando a la imagen de Cristo, no a la imagen de un ministerio o a la imagen de ministros o personas o criterios, ¿sí? Y también el mensaje de salvación que tiene que ver con el evangelismo. Otra vez, predicar al mundo lo que dijo el apóstol Pedro, una vez más. Vayamos al pasaje rapidísimo y yo cierro con eso para dar lugar a todos ustedes que me puedan compartir lo que ustedes piensan de todo esto. Amén. Dice, por tanto, pero Dios ha cumplido así, verso 18, lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y envíe a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros, para todo aquel que oiga, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas, hermanos. ¿Qué piensan ustedes? Lo que pienso yo, pastor, en todo lo que ha mencionado, a la iglesia se le ha hecho mucho daño durante los siglos y se ha perdido todo lo que, la estructura en la cual fue diseñada por los profetas en el principio. Y eso es algo que se ha visto durante el tiempo y la historia, que han habido muchos reformadores o reestructuradores que han sido levantados por Dios definitivamente para que no se pierda lo que en el principio se estableció. Hoy día yo creo que pues el tema es claro y de acuerdo a la situación y la condición en la cual la iglesia se encuentra, debe de trabajarse arduamente en esta parte de lo que es la reestructuración de la iglesia, restablecer los principios, volver a trabajar en todo eso, porque hoy no ha tocado doctrina, es otra área en la cual se ha perdido mucho por causa de el daño que la iglesia ha recibido durante los siglos, y lamentablemente dentro de la misma iglesia ya se enseñan otros principios o otras enseñanzas que no son como parte de la estructura en el principio. Dejemos de eso. Acuérdate que uno de los pleitos que había en el principio era el cuidado que Pablo hablaba, porque ya tenía discípulos que se habían desviado de la fe y se habían desviado de la sana doctrina. Entonces, hoy en día tenemos nosotros el mismo conflicto de que hay tantas personas que enseñan lo que piensan y lo que quieren, que están simplemente desviando y alterando el orden que fue establecido en el principio, al grado que están formando seguidores que los están llevando a la perdición.
O sea, yo no concibo con movimientos, hermanos, que están surgiendo, que están, en vez de estar edificando a la iglesia o regresándola a su origen, la están llevando a un camino de perdición. Entonces Pablo habló de discípulos como Himeneo y Fileto, habló como Alejandro, que eran discípulos de él, que después se volvieron en contra de él y que estuvieron persiguiendo al apóstol Pablo mismo y que estuvieron atacando mucho la fe. Hoy en día así tenemos personas que están en la misma condición, atacando, que estuvieron un día sanos en una iglesia y que ahora ya no están en una iglesia porque se dejaron influenciar por doctrinas extrañas que la Biblia habla claramente que pasarían, porque desde luego que había enemigos de la fe en aquel entonces, pero el peor enemigo que la iglesia de Cristo tuvo fue el que se levantó en el año 312 y se consolidó en el 327. Y si usted va a la historia, usted va a encontrar a qué enemigo me refiero. Y desde ahí, por varios siglos, hermanos, la iglesia estuvo prácticamente hasta el 1500, hermanos, prácticamente desde el tercer siglo, 12 siglos, hermanos, 11 siglos y fracción. La iglesia prácticamente opacada, con una estructura diferente. Por eso yo entiendo que es muy difícil para muchas personas abandonar aún hasta las tradiciones que la iglesia tradicional nos heredó, que la Biblia no habla, que son tradiciones que la iglesia del principio, la iglesia apostólica, hermano, practicaba. Y hoy en día tenemos todas esas prácticas dentro de la iglesia como cristianas cuando no tienen ningún origen cristiano. Solo para darles un ejemplo. Amén. Los he dejado sin palabras, hermanos. No les dejé nada a los hermanos. Pero yo estoy seguro que ellos tienen que aportar. Adelante, Carlos. No sé si hermana Sandra, ¿verdad? Los varones primero. No, las damas primero en todo, ¿no? Está en la guerra. Pero bueno, no es cierto. Lo importante es entender eso, ¿no? Prácticamente usted lo que nos dio es historia de acontecimientos, de todo lo que aconteció, todo lo que pasó, ¿no? Con la iglesia tradicional, todas las distorsiones que hubieron, pero Dios en su misericordia siempre ha levantado hombres a poder reestructurar la iglesia que inició, la iglesia que empezó cuando Cristo ascendió. Mira, permíteme, hermano Carlos, te voy a poner un ejemplo y a los hermanos. ¿Consideras que la iglesia contemporánea se parece a la iglesia cuando tú lees el libro de los Hechos? Obviamente que no. Entonces, entonces ahí está la parte que yo menciono. ¿Quién distorsionó a la iglesia y por qué la iglesia no quiere revisar el libro de los Hechos para volver a caminar las pisadas de la iglesia que fue estructurada conforme al orden de Dios? Pues obviamente porque la iglesia o parte del pueblo de hoy en día, no vamos a decir que toda la iglesia, ¿no? Porque hay grupos, hay iglesia que se mantiene todavía o por lo menos están luchando, peleando por mantener esos principios. Pero hay iglesia que voy a decirlo con estas palabras bien sencillas, les entra todo. Sí. Sí, le entra todo porque, mira, le entra todo porque no tiene un diseñador. Y ahí surge la importancia de que el Señor restaure y levante los ministros que vengan a restaurar o reestructurar congregaciones o ministerios, para que de esa forma regresemos al modelo y no pensemos que la iglesia de hoy se parece a la iglesia del libro de los Hechos. Yo no estoy hablando, hermano, que nosotros tenemos que vestirnos como judíos, porque hay gente que se ha vuelto loca, hermanos, y hoy piensan que todos tenemos que vestirnos como judíos para vernos santos. Y tenemos que poner no sé qué cosas. Mire, también. Para empezar, esos rudimentos no son para el gentil. Para empezar. Seguidamente, ya no es esa la cultura, hermanos. Eso ya fue. Imagínense que Carlos viniera vestido como hace 2000 años, hermanos. ¿Cómo se miraría Carlos? Se miraría como Elías se mira cuando se pone estética. El turbante. ¿Los han visto ustedes, hermano? Se miraría fuera de serie.
Entonces, a eso voy yo, de que hay grupos ahorita que están en corrientes que quieren regresar a la iglesia, aún en su vestuario, y usted los mira en las redes sociales, que están arrastrando gente, hermano, por su vestuario, y a la gente le gusta mucho las novedades, hermano, les gusta mucho esa onda de envolverse con corrientes extrañas. Y bueno, yo le quiero decir que Pablo fue muy claridoso en cuanto a dividir la ley y la gracia. Pero aclaró algo: si alguien quiere vivir de acuerdo a la ley, puede hacerlo, pero tiene que asegurarse de cumplirla toda. O mejor, que viva en la gracia, que es la gracia, nos permite, hermanos, reconocer que somos débiles, que nos equivocamos, pero que tenemos a un Dios grande y perdonador, que nos ha dado a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pregunto Amén. yo, pastor. Parece difícil y parece imposible que la iglesia pudiera ponerse de acuerdo para reestructurar, hablando mundialmente. Pero tenemos los planos, lo cual cada ministro, yo creo que tiene la responsabilidad de apegarse a los planos y a reestructurar la iglesia de acuerdo a los planos. De otra manera, quien, como en el tiempo antiguo, Dios levantó a Pablo para poner fundamento, pero hoy día el fundamento lo tenemos. Entonces podría parecer difícil e imposible que los ministros trabajaran en un común acuerdo para reestructurar, pero si todos se apegaran a la guía que tenemos, yo creo que eso es lo que tendría que hacerse. Sería lo ideal. Y, sí. yo quiero decirte, Elías, que antes de que el Señor venga, tiene que reestructurar esa área, donde los ministros podamos llegar a un concilio, no de Jerusalén, sino a un concilio, no Vaticano I o II, no, un concilio, hermano, Sí. un concilio ministerial, en donde podamos realmente decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia. Bueno, estoy soñando, pero yo creo en lo personal que hay muchas cosas que tienen que ser reestructuradas antes de que el Señor venga. Y el Señor va a tener que hacer posiblemente una diáspora de nuevo, hermano, como ha acontecido en el pasado, para poder reestructurar, pero de que el Señor lo va a hacer antes de que venga, lo va a hacer. Va a ajustar a su iglesia y también a sus ministros. Porque hay muchas doctrinas humanas y hay muchas doctrinas diabólicas dentro de la iglesia. De cosas diabólicas que no tienen nada que ver con el evangelio, que hoy en día las están espiritualizando y que se llaman de Dios. Y también hay muchas doctrinas humanas, por eso es que se ve el abuso del hombre a través de la religión para con el pueblo. Y por eso es que hay mucho daño en la mente de muchas personas, cristianas o no cristianas, porque ha habido ministros que han abusado y sobreabusado de las almas en el nombre de Dios, ultrajándolas, no solamente llevándolas a la miseria espiritual, sino también a la miseria material, quitándoles todos sus bienes. Y créanmelo, yo tengo experiencias que he visto de situaciones así, y he platicado con personas y me duele mucho en el corazón. Pero también la gente tiene la culpa. ¿Por qué no busca ministros que amen al Señor y que prediquen la palabra, y que el interés de ellos sean más primero las almas? Y si el alma viene con dinero, mucho mejor, porque así puede colaborar a favor del reino. ¿Dicen amén? Amén. Porque también esa parte de la gente es hipócrita y religiosa, porque acusan mucho a ministros. Ay, solo están predicando por el dinero. ¿Qué sabe la gente? Si habemos muchos que ni siquiera dependemos del ministerio. Hay muchísimos, hermanos. Entonces la gente solamente repite como el perico lo que oye de burladores, por causa de esos ministros que se han infiltrado, hermano, en la iglesia, que están abusando por dinero al pueblo y lo están ultrajando. Y yo no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco estoy de acuerdo con que una persona diga, ay, yo voy a venir a buscar de Dios, pero eso sí, mi cartera está cerrada. No, señor. Cuando Dios lo llamó a usted, lo llamó con cartera también. Y tiene que aprender a ser solidario y a acorparse
y meterse a la visión, a la estructura de una iglesia, a la estructura de la iglesia y colaborar con sus bienes a favor del reino también y el sostenimiento de la obra, y que Dios le va a ir bendiciendo conforme a su gracia más y más y más. Entonces esa parte no la toqué porque es muy delicada, pero eso es una parte de una estructura de la iglesia del principio, que ellos daban todo a favor del reino. Hoy en día hay mucha gente que quiere todo de Dios, pero no le quiere dar nada a Dios. Así es que mejor sigan ustedes, hermanos. Amén. Pues sí, precisamente, pastor, esa iba a ser una de mis aportaciones, porque usted está hablando acerca de los cambios, ¿no?, que históricamente hubieron, que impactaron y que influenciaron por siglos a la iglesia del principio, y que comenzaron las generaciones a cambiar su mentalidad y la manera de ver lo que es la iglesia. Y en el transcurso de todos esos siglos hay personas que hoy en estos días deciden no creer en pastores, en instituciones religiosas por causa de los daños que han cometido a la humanidad. Pero ahora, ¿qué es lo que le decimos a esas personas? Sino que realmente esa no es la respuesta, de tomar esa actitud de aislarse completamente y no creer en las instituciones religiosas o no creer en una estructura, sino ir a la palabra de Dios, que nos enseña que la iglesia del principio, que la iglesia que Jesucristo estableció a través de sus apóstoles, es una iglesia estructurada, es una iglesia con autoridades, es una iglesia con personas que son líderes para enseñar al pueblo. Entonces, no hay que entrar tampoco en esa mentalidad, especialmente en estos tiempos donde todas esas personas tal vez ven, ¿no?, que muchas iglesias ahorita y muchos pastores, muchos apóstoles están transmitiendo en vivo. Juzgan, como usted estaba diciendo, juzgan a las personas y dicen, no, yo no soy de este tipo de personas que cree en las estructuras. Pero más que nada queremos motivarle, y si usted está siguiendo y usted es parte de una institución o de una estructura, asegúrese que estén enseñando la sana doctrina. ¿Y cómo van a hacer eso? Como decía el hermano Elías, regresar a lo establecido. Hoy en día tenemos esa libertad que no teníamos siglos atrás, porque como nuestro pastor decía, estaban encadenadas los libros, las escrituras, los rollos sagrados para las personas que estaban interesadas en aprender. Y hoy en día la tenemos en muchas partes, en todos los lenguajes. Es el libro, el conjunto de libros que más está traducido en todo el mundo. Si es que les motivamos a que usted consiga una palabra de Dios, un libro, una Biblia, que son muchos libros juntos, para que usted no tenga que ir a buscar cada libro que fue escrito originalmente en rollos, en otros idiomas que tal vez usted no entienda. Así es que les motivamos a eso. Y es un tema muy importante, pastor, porque sé que en estos días no a muchas personas les va a gustar escuchar esto, o tal vez lo tomen a mal o lo malinterpreten. Pero es solamente nuestro intento, y su intento es, como estoy viendo, de recordar a la humanidad de que hubo un establecimiento y una estructura al principio. Si usted cree en Jesucristo, aprendamos la iglesia que fue estructurada del principio. En base a eso podemos juzgar si estamos en una iglesia correcta. ¿Vas a decir algo? Sí, un comentario acerca de todo eso, ¿no? Porque cabe la pregunta, ¿no?, de muchas personas. Puede ser de que se pregunten de, bueno, entonces, ¿en qué grupo me encuentro yo, no? ¿Será que el grupo de personas o la congregación, la iglesia donde yo me encuentro es la que el Señor estableció? Bueno, tiene que revisar la enseñanza, la estructura, el fundamento. Es Cristo, sabemos, pero la... ¿Me dejas decir algo rapidísimo y luego continúas? Bueno, siempre me corta. Sí, ¿verdad? no, pero ya le voy a dar la palabra. Solamente quiero que no se me pase esto. Si usted está en una iglesia donde no hay pastor, sálgase de ahí ya, porque la Biblia ordena que haya un pastor, un ministro al frente. Adelante. Ok, perfecto. ¿Adelante o enfrente? No es cierto. Tiene que revisar. Yo sé que hay muchas personas que nos van a estar mirando o nos están viendo o revisarán los mensajes después,
personas que quizás están en una congregación, ¿no? Y no se ha preguntado quizás si ese grupo, esa congregación, se parece a la que el Señor estableció al principio. Bueno, tiene que revisar la enseñanza, y tengo que decirlo también, tiene que revisar aún tradiciones que hoy en día se practican. Porque yo no veo en la Escritura en ningún momento a Pablo diciéndole a Timoteo, busca en tal lugar, y voy a hablarlo abiertamente. Dígalo, y con toda sinceridad, ¿verdad? Busca en tal lugar huevos de coneja. Híjole, nos va a comprometer, ¿verdad? Tengo que decirlo porque honestamente, lo dije anteriormente, hay personas que le entran a todo. Hermano, por favor, con toda sinceridad, amor, le decimos, revise esa enseñanza. Sí. De dónde se arrastra toda tradición, está apoyada, tiene base, tiene fundamento en la Escritura o no. Revisemos, por favor. Y si queremos nosotros ser parte de la iglesia de Cristo, tenemos que por lo menos revisar la iglesia principal, la que inició después de que Cristo ascendió, y ver si nos parecemos. Porque si no nos parecemos, hermanos, por favor, busque un lugar donde sí se predique la Escritura, la palabra, la sana doctrina. Sí, que la coneja no pone huevos. Exactamente, a eso me refiero. Eso iba a decir. A eso me refiero. Y hoy en día, hermana Sandra, lastimosamente, nosotros miramos grupos de personas en la internet que están siendo arrastrados, básicamente por toda esa tradición. No se han sacudido todavía esas tradiciones. Y eso es dentro de las tradiciones que hablaba nuestro pastor, sí, ¿no? Que han sido impuestas por otras instituciones, por tradiciones humanas más que nada, que realmente fundamento bíblico. Así es que sí les exhortamos y les motivamos también que revisen cada práctica que usted hace y que usted le enseña a sus hijos también. No, y Jesús se lo dijo a los judíos, ustedes cambian los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Entonces, hoy en día la iglesia está en esa postura. Busca una iglesia que entre más tradicional sea para sentirse que está afina de donde viene saliendo o que dice que está saliendo, nomás está cambiando de nombre. Buscan iglesias así. Y entonces cuando encuentran a una iglesia que es más bíblica, que no tiene tantos rudimentos y tradiciones, dicen, oh, esa es una iglesia legalista. Pero miren, no necesariamente tiene que ser legalista. Yo creo que ya expliqué yo al principio. Creo que puede ser una iglesia conservadora, que esté peleando por los principios que fueron establecidos en la estructura de la iglesia de los hechos, donde no se ve absolutamente nada, incluyendo celebraciones y tradiciones que se practican hoy en la iglesia del presente, que no están en la iglesia de los hechos, que no es un mandamiento. Entonces, ¿de dónde las recogimos? Le explico. No las heredaron cuando se usurpó la iglesia y se reestructuró. Por eso creo yo que hoy en día la iglesia cristiana tiene que volver a ser reestructurada. Por ejemplo, ya que mencionó el anciano Carlos acerca de los huevos de conejo, y hermana Sandra, de que los conejos no ponen huevos, es cierto. Creo que estas son las fechas de la Semana Santa, ¿no? Fue la semana pasada. Bueno, pero yo quiero decirle que, hermanos amados, la iglesia cristiana no celebró la Semana Santa, ni tampoco la estableció. Reconocemos el sacrificio de Cristo en estas fechas y lo recordamos como el Via Crucis que Él atravesó para poder perdonar el pecado del mundo. Pero el Señor jamás nos mandó a celebrar Semanas Santas. Nos mandó a celebrar todos los días que son santos y guardar los santos todos los días. Y nos dijo antes de irse, y el apóstol Pablo lo reiteró, 1 Corintios capítulo 11, del verso 25 en adelante. Dice que Él nos va a enseñar lo mismo que nos ha enseñado porque lo recibió del Señor. Que la noche que el Señor fue entregado, dice que comió pan y tomó vino. Y nos manda a celebrar eso todas las veces que lo hagamos en memoria del Señor hasta que Él venga. Esa sí es una celebración
de Santa Cena, de recordar con el pan y el vino, hermanos amados, lo que sucedió en la Semana Santa. Pero hay mucha iglesia tradicional que está más apegada a sus tradiciones que a la palabra del Señor. Pero ¿de dónde surgió esa herencia? Eso no lo heredó la iglesia tradicional mayoritaria que usurpó al cristianismo por siglos, hermanos. Y que aún la iglesia cristiana del presente no quiere desprenderse de esa chichi, que tiene que hacerlo porque no es una tradición que el Señor estableció. Eso lo estableció la iglesia tradicional mezclando tradiciones paganas. Por ejemplo, en la cultura griega se creía que la diosa, hermano, de la fertilidad había venido en el mar en un gran huevo. Y de ahí surge la idea de los huevos. Y los conejos, porque los conejos se reproducen bastante. Supuestamente habla de la fertilidad. Entonces está adorando a la diosa de la fertilidad griega. Ishtar, creo que se llama. Ishtar, se llama Ishtar. Entonces por eso los gringos lo manejan más claro. Ellos dicen, let's celebrate Easter. Es increíble, hermanos, que la iglesia cristiana esté tan ciega. Hermanos, quítese la venda, por favor. El Señor nos llamó a restaurar y reestructurar la iglesia con la palabra. Seguir las pisadas originales del primer siglo, hermana Sandra. Amén, así es, pastor. Qué lindo. Creo que incluso, qué bueno, pastor, que en estos tiempos ese tipo de ministros y de líderes estén siendo expuestos a través de las redes de qué es lo que enseñan detrás de las puertas y en las paredes, para así de esa manera también ver, ¿no?, cuáles son las enseñanzas que enseñan a su pueblo y poder hacer unas muy buenas decisiones y saber, como usted estaba hablando, pastor, acerca de un concilio, ¿no?, de ministros y de pastores que realmente ahora en estos tiempos el Señor apruebe y que veamos cuáles son que realmente están estableciendo reestructurando una iglesia como la del principio, sí, y no con tradiciones humanas. Bueno, nos hemos concentrado, creo que al final, en las tradiciones por las fechas, hermanos, pero miren, yo entiendo, hay muchos ministros que han sido enseñados por sus ministros a mantener las tradiciones que se siguieron por siglos, que fueron tradiciones que hay que revisar nuevamente, que no tiene nada que ver con la Biblia. Y entendemos que tiene que haber una depuración, y por esa razón estoy refiriéndome yo a que la iglesia tiene que ser reestructurada, hermano Elías, otra vez, y regresada a sus orígenes. Pero no por eso estamos desechando a estos ministros. Al contrario, yo considero que cada ministro tiene que volver a revisar lo que aprendió para mirar si está de acuerdo a las Santas Escrituras, para que de esa forma pueda enseñar correctamente a sus feligreses. ¿Dicen amén? Amén. Yo lo que puedo decir es algo muy importante. Y así como la iglesia en el principio, los apóstoles del Señor, al ver el espacio vacío, ellos inmediatamente accionaron y dijeron, hay que llenar este espacio vacío, porque si este espacio vacío no está, orden, hay desorden. Y si hay desorden, ¿cómo va a venir la gloria de Dios? Sí. Entonces lo que pasó con la iglesia en el principio es, llenaron el espacio que dejó vacío Judas, y luego vino la gloria del Señor. Sí, por eso dije yo que no dije todo lo que tiene que ser restaurado. Mencioné solo algunos puntos. Ese es otro punto, hermano, que en la iglesia del principio funcionó adecuadamente lo que se conoce el orden. El orden de Dios. Primeramente, reconocer a Dios sobre todas las cosas. Luego, reconocer el orden ministerial. Ministros primarios, los domas, que son gracias, que tienen tareas primarias para dirigir rebaños, dirigir congregaciones, darles el respeto, la honra que realmente el Señor les ha dado al dirigir, que habla Hebreos capítulo 13, verso 7, búscamelo por favor, y ahí habla de una honra que el ministro tiene que tener, hermanos, por parte de aquellos que están aprendiendo de ellos, y entonces
son cosas que tienen que volver a ser restauradas. Por ejemplo, cuando me refiero a orden, dije a Dios, respetar a Dios primeramente, respetar el orden ministerial, sujetarse al ministro, respetar al pastor, obedecer, seguir las enseñanzas, seguir la doctrina. Cuando el pastor, el ministro le discipline, aceptar la corrección humildemente, sabiendo que su tata sabe más que usted y por qué tiene que ser corregido. Si usted tiene que ser removido de una área y ponerlo en espera, ¿por qué lo está removiendo? Usted debe de ser humilde y sencillo, de que quien está al frente de la administración es el ministro, es la autoridad primaria. Si el ministro establece y delega autoridad sobre un liderazgo, hermano, el pueblo tiene que respetar el liderazgo, la decisión del ministro, que Dios le dio autoridad para que delegue autoridad sobre el que él piense que le va a funcionar en una obra. ¿Me explico, hermano? Sí. Y luego la congregación, hermano, buscar del Señor en toda decencia y en todo orden, con decencia y con orden. Venir, servir al Señor con fidelidad. Hermano, hay tanto que hablar que tiene que ser restaurado en la iglesia. Entre ellos hablaron ustedes, agregando al punto, la siembra, o sea, las finanzas. Hablaron ustedes de la iglesia del principio. También hablaron acerca de quitar las tradiciones y poner la palabra de Dios primero y seguir los rudimentos bíblicos primero que todo. Si vamos a celebrar, celebremos que Cristo murió, resucitó y que Él nos salvó y nos limpió de todo pecado. Celebremos eso. Celebremos, como dice el apóstol Pablo, la Pascua sin la levadura, dejando pues la vieja levadura, quitándola, las viejas enseñanzas. Celebremos la Pascua y intentemos a celebrar al Señor sin la vieja levadura, las enseñanzas que arrastramos, que ahora en la iglesia queremos nosotros establecer. Por ejemplo, el orden matrimonial de 1 Corintios capítulo 11, hermanos, cuando se habla de orden de cabeza, Dios primero, Cristo es la cabeza de Dios y Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Es una doctrina bíblica que hoy en día le choca a muchas mujeres que son liberales, que están peleando por los derechos de la mujer. Y yo no estoy diciendo con esto que la mujer no tenga derechos. Es una hija de Dios, se tiene que tratar, hermano, con el derecho y el respeto merecido. Pero, y por el otro lado, hermano, los movimientos de la liberación femenina y todos esos movimientos que estaban gritándole al mundo que queremos liberarnos del varón. Espéreme, si el Señor estructuró el orden matrimonial. El Señor le dio al varón el derecho de ser el sacerdote de su casa, el ser el varón del hogar, el que establezca la visión. Y lo dije el otro día, si al varón no le funciona el cerebro, porque posiblemente no se ha puesto las pilas, pues para eso Dios le dio a una ayuda idónea para que mueva la cabeza, porque es parte del cuello. Ahí es donde entra la ayuda. Pero hoy en día tenemos hogares, hermanos, donde la mujer manda, el pobre varón está asustado. Si me levanta la voz te dejo. Si no me cumplas mis caprichos, en la noche no hay nada. No, hombre, hermano, esas amenazas uno sí, ninguna cena, mi hermano. ¿Ah? Si no me llevas a vacacionar, olvídate. Me voy a buscar uno que sí me lleve. Imagínese, estamos hablando de personas que dicen que aman y temen a Dios. Por favor, reestructuremos las cosas que se perdieron de la iglesia del principio que hoy no tenemos, hermanos. Entre ellas, agreguemos esas también. ¿Okay? Sí, amén. Yo con esto termino. Para los ministros, no hay que despegarnos, está muy pesada. No hay que despegarnos de la palabra, porque el apóstol Pablo habla con mucha delicadeza en Corintios capítulo 3, primera verso 10, donde dice, cada uno tenga cuidado cómo edifica. Entonces, si nos despegamos de esto, vamos a edificar, el ministro va a edificar como quiera. Pero si se pega a la palabra, a lo escrito, a lo que ya está establecido, va a edificar como la palabra lo declara. Conforme a la palabra. Amén. Y agregando, hermano Elías, con una buena hermenéutica. Aleluya. Para que la gente no piense que no conocemos lo que es la hermenéutica. No, con una buena interpretación. Porque a veces hay personas que le dan una interpretación a la Biblia que hasta miedo dan, hermanos.
Entonces, no, con una buena interpretación, Sí, claro. con su texto y su contexto, bien Definitivamente. reforzado y respetado, hermano, por la Amén. palabra del Señor. Eso buscamos, hermanos, como dijo Sí. el apóstol Pablo, si no me equivoco, en 1 Timoteo, capítulo 1, y yo también con esta me despido, como dice por ahí alguien, hermanos. Como dice 1 Corintios, creo que sí, aquí está, dice de Timoteo, hermanos, disculpen, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 5, dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ese es el propósito de nuestra instrucción para la iglesia y la exhortación a la iglesia también. Hermanos, yo ya me quiero despedir, pero estos jóvenes no me dejan. ¿Usted qué dice? ¿Cerramos? Yo pienso que sí. Sí, cerramos, hermano. Repasamos los 7 puntos, pastor, que la iglesia de hoy en estos días ha perdido a comparación a la de la iglesia, la apostólica, la que Jesucristo nos dejó. Número 1, se reunían todos los días. Número 2, tenían todas las cosas en común. Ahí entra también lo que hablaba usted acerca de aportaciones y ofrendas. Número 3, había presbiterio apostólico. Número 4, había una importancia, un compromiso de la Gran Comisión de dar testimonio público y de predicar el Evangelio, el mensaje de salvación. Número 5, habían funciones apostólicas y entendían, ¿verdad?, la función apostólica de establecer iglesias. Y número 6, se ha perdido el fuego, la ministración del Espíritu Santo, los dones, todos aquellos regalos que nos da el Espíritu Santo a la iglesia, nos adorna. Y número 7, el mensaje con poder, el mensaje de la buena y la sana doctrina. ¿Algo más? Gloria al Señor. ¿Dónde se Ya fue el estuvo. baterista? Lo necesitamos inmediatamente, hermanos. Gloria al Señor. Pues, hermanos, nos vamos a despedir, pero les recuerdo que el día de mañana estamos de regreso en Intercediendo por las Naciones con el pastor Tito Ávila a través de Facebook. Acompáñeme, quédese con nosotros ahí en el programa y aprendamos a buscar de la oración también. Y pues gracias por su sintonía, cada uno de los hermanos, amigos y hermanos de la iglesia de Ken y también la iglesia de el área de Everett también que está en contacto con nosotros. Desde luego pues damos gracias al Señor, hermanos, por cada uno de ustedes y les bendecimos. Póngase de pie donde usted está, ahí en su casita, y déjeme orar, hermano, por usted y pedir al Señor que Dios le ayude y que Dios le bendiga y le guarde poderosamente y usted pueda levantarse y que pueda en realidad amar la palabra del Señor, que la palabra es la que nos va a estructurar. No nos vamos a guiar por preceptos, ni doctrinas, ni filosofías humanas. Nos vamos a dirigir por medio de la palabra que el Señor nos dejó escrita, que es lo más importante, revisar lo escrito, revisar la palabra y de esa forma nosotros poder acercarnos a la presencia del Señor. Levante sus manos ahí donde usted se encuentra, en casa, donde quiera que se encuentre, hermanos, y levantemos un tiempo de adoración y exaltación al Señor y démosle gracias por lo que Él ha hecho. Él ha abierto puertas del cielo para nosotros. Él ha mandado ejércitos angelicales para que nosotros podamos en un momento dado depender del auxilio angelical, como dice Hebreos capítulo 1 verso 14, que Él ha hecho a sus ángeles espíritus ministradores a favor o al servicio de aquellos que han de heredar la salvación. ¿Quiénes somos? Nosotros, la iglesia del Señor, aquellos que amamos a Cristo, los amigos, los siervos de la novia que está siendo preparada, que está siendo santificada para el encuentro con su Señor. Aleluya. Levante sus manos al cielo mientras los hermanos que están
a cargo del canto empiezan a entonar ese canto precioso. Y adoremos al Señor y declaremos en esta hora las maravillas, que los cielos se abran. Tu presencia irrumpa en mí. Levante su voz. Sacrificio provoca que el cielo se una a la tierra, que los cielos se abran aquí. Tu presencia irrumpa. Dígaselo, dígaselo. Mi sacrificio provoca que el cielo se una a la tierra. Amén. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo. Un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo. Un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Aleluya, Señor. Oh, digámosle, ángeles que suben. Ángeles que suben, ángeles que bajan, 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 ángeles que suben, una vez más, ángeles, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, bendito eres, Señor. Gloria damos a tu nombre, Padre. Oh, gracias, Señor, maravilloso. Gloria a su nombre. Aleluya. Bueno, de esa manera, hermanos, vamos a dar inicio, vamos a concluir, perdón. Quiero continuar, ¿verdad? Es que me quedé picado. No sé si es que se necesita escuchar más fuerte esa música, ¿verdad? Gloria al Señor. Usted que está en su hogar, en su casita, esperemos también que la palabra haya sido de bendición para su vida. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Que todos seamos edificados. Amén. Así es de que vamos a concluir con oración. Usted que está en su hogar, cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Y que sea Dios guardándole durante esta semana. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra.
Gracias por permitirnos, Señor, llevar esta palabra también a cada vida, a cada hogar, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor. Declaramos desde antemano una palabra de bendición, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Una palabra de bendición, Señor, y siempre, Señor, declaramos que nuestra fe está en ti, Señor. Siempre nuestra confianza está puesta en ti, Señor, porque tú eres el Dios que nos guardas, que nos proteges, que nos bendices, Señor, que nos prosperas. Te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, que lo guardes, que lo protejas, bendito Dios, durante este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este día y por este tiempo. En Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones. Usted que está en su hogar, deseamos que tenga una semana llena de abundancia, de bendición. Amén. Y que el Señor les bendiga. Amén. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Ángeles que suben, ángeles que bajan, 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 ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Una vez más. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo